vamos a tener un buen rato en el que platicaremos acerca de una de mis cosas favoritas, leer la lectura en el contexto de la familia, porque pues este taller, esta cumbre, perdón, se llama Juntos y queremos aplicar esto de la lectura a la vida en comunidad. Vamos a hablar un poquito acerca de eso y estaré muy contenta de recibir todas sus preguntas a lo largo del taller. Les invitamos a ponerlas ahí en el chat y al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Precisamente les dejo ahí un como breve bosquejo de lo que estaremos haciendo en nuestro tiempo juntos hoy. Primero quiero presentarme para los que no me conozcan y vamos a hablar un poquito sobre por qué leer. Yo creo que estamos aquí todos en este taller de leer en familia porque sabemos que la lectura es algo importante, pero quizás nos hace falta definir un poquito más claramente el por qué y después hablar un poco también de por qué no leemos juntos a pesar de que sabemos que es algo importante. Y vamos a hablar sobre cómo hacer la lectura algo accesible, algo sencillo y algo cotidiano. Y al final, como les comentaba, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que cualquier cosa que tengan por ahí, apúntenla para poder responder a sus inquietudes y que se puedan ir de aquí con ideas súper prácticas para poner en acción ya. No queremos esperar al año nuevo, no queremos esperar a que se acabe el proyecto del trabajo, a que los niños crezcan. Queremos aplicar estas cosas que van a ayudar a nuestra familia desde ya. Ok, entonces me presento primero, de nuevo, para los que no conozcan, ya Iván dijo algunas cosas sobre mí. Sí, soy mexicana, de Sonora, México, y extraño mucho los tacos de carne asada, porque ahora vivo en Guatemala, un país hermoso, que su clima me enamoró y por eso no me regreso, porque en Sonora, a pesar de que hay tacos de carne asada, hay también mucho calor. Para los que no sepan, llegamos ahí hasta los 45 grados por ahí en el verano, así que pues eso está bien, bien no tan padre. Soy mamá de Hugo y Judá, los dos chiquititos que pueden ver ahí en la foto, y soy, como dijeron también, editora senior en Coalición por el Evangelio. Quería empezar hablando de que no soy una experta, no es como que tengo años y años en esto de la lectura en familia. De hecho, solo he sido mamá durante 3 años, así que sé que tengo mucho por aprender, pero creo que no solo aprendemos de la gente que ya tiene muchos años en el camino, sino también de los que van ahí transitando el camino y que poco a poco pues están dando pasitos y también queremos acompañarnos unos a otros en el trayecto. Así que les hablo desde esa perspectiva, no desde alguien que ya está al final y les dice, miren, si se puede, sino desde alguien que está ahí en medio de la lucha, caminando, esforzándonos, equivocándonos, tropezándonos, levantándonos y siguiendo adelante. Entonces, eso es un poquito de quién soy yo. Gracias a todos los que están escribiendo en el chat de quiénes son ustedes, porque yo también quiero leer desde dónde nos acompañan y sus luchas, porque así nos animamos unos a otros. Ok, leyendo en familia, leyendo juntos. Algo importante que debemos saber y que quizá muchos de nosotros no hemos pensado, porque honestamente yo tampoco lo había pensado mucho hasta hace poco, y eso que yo he sido lectora durante prácticamente toda mi vida. Mi mamá siempre le gusta contar la historia de que cuando yo estaba chiquita, tenía como 3 años y me estaban enseñando las vocales, yo exigía, llevaba el directorio a la cama de mi mamá y le exigía que me enseñara cómo se sonaban las consonantes, porque yo quería aprender a leer, pero ya. Entonces he sido una lectora básicamente toda mi vida. Y también soy introvertida. Los libros han sido mi compañía y a veces me río diciendo de broma, pero no tan de broma, que disfruto más la compañía de los libros que las personas. Y usualmente esta es la imagen que tenemos de un lector, ¿verdad? Alguien ermitaño, solitario, con la cabeza metida entre las páginas, que no le importan las personas y que solo pasa ahí el tiempo leyendo y leyendo. Pero no, la lectura no es solo para ermitaños. De hecho, podemos y debemos leer por amor a otras personas. Y estos son solo 3 ejemplos de cómo leemos también por amor a otros, con la mente puesta en otros, con la mirada puesta en otros, con el corazón dispuesto para servir a otras personas. Por ejemplo, cuando leemos para equiparnos y servir, para ser mejores padres o para ser mejores profesionistas, estamos leyendo por amor a otros, no nomás estamos leyendo para nuestro propio crecimiento, sino para bendecir a otros a través de nuestro conocimiento. O también cuando leemos, por ejemplo, novelas, historias,
Leemos para ponernos en los zapatos de otras personas, experimentar la vida desde la perspectiva de otros y entender su sufrimiento, su dolor y ser empáticos. Eso es un aspecto muy importante también de la lectura que puede ser hecha por amor a otros, porque no solo experimento la vida de alguien y ya me quedo así, sino que soy transformada a través de esa experiencia y después puedo ver a otras personas y entender un poquito mejor su corazón y acercarme a ellos de manera diferente que lo hubiera hecho si no hubiera tenido esa experiencia a través de la lectura. Y también otro ejemplo de las maneras en que podemos leer por amor a otros es para conocer más a Dios y compartir. Eh, a veces sí hablamos mucho de conocer a Dios a través de la palabra o a través de libros de teología, pero no debe ser un conocimiento que se queda solo en nuestra mente, sino que es un conocimiento que debe tener como objeto glorificar a Dios a través de amar a otras personas también. Compartimos lo que conocemos acerca de Dios con otras personas. Entonces, no, leer no solo es para ermitaños, no es para uno solo nada más, es también por amor a los demás. Y otra manera en que leemos por amor a los demás es conectando. Leemos para conectar con los que amamos. Quizá ustedes jamás lo habían considerado, pero la lectura puede ser un medio a través del cual ustedes conectan con sus hijos, con sus familias, con sus amigos, con sus cónyuges, con cualquier persona que amen. A través de la lectura podemos conectar con lo que amamos, con los que amamos, y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo podemos leer juntos, leer en familia? Ahora vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de la lectura en voz alta, porque cuando hablo de leer juntos, en el contexto de este taller, por lo menos, vamos a hablar de la lectura en voz alta. No estamos hablando de un club de lectura en el que, ok, vamos a asignar un libro y cada quien va a comprar su copia y cada quien lo lee en su casa y luego nos juntamos para platicar. No, estamos hablando de literalmente leer juntos y podemos hacerlo a través de la lectura en voz alta. Y quiero hablar acerca de algunos de los beneficios de esta práctica que quizá muchos de nosotros nunca habíamos pensado en desarrollar antes y mucho menos para conectar con los demás. Siempre tenemos en mente quizá este primer beneficio, que es el beneficio académico, ¿verdad? Es como que pensamos la lectura es para que mis hijos sean más inteligentes y estén mejor preparados y así. Y sí es cierto, la lectura está fuertemente relacionada con un mejor desempeño académico. No sé si ustedes conocen la historia de Ben Carson, pero esta es una historia que me fascina compartir con otras personas. Si no conocen la historia, pueden leer el libro Manos Milagrosas o ver la película si no quieren leer, pero estamos en un taller de lectura, así que mejor lean el libro primero, por lo menos escuchen el audiolibro. Es maravilloso escuchar acerca de cómo la lectura transformó la vida de este señor que se llama Ben Carson. Él era un niño que creció en una familia de muy bajos recursos. Su mamá se quedó sola con dos chicos y no tenía educación ni dinero para sacarlos adelante, así que empezó a trabajar limpiando casas. Y los chicos pues estaban ahí nomás sobreviviendo y pues les iba muy mal en la escuela, por lo menos a Ben era de los peores de la clase. Y sucede que pasan dos cosas en su vida. Primero, a Ben descubren que no podía ver, que necesitaba lentes y le consiguen unos lentes. Y pasa otra cosa también, que su mamá, cuando empezó a limpiar las casas de estas personas adineradas, se dio cuenta de que estas personas exitosas leían bastante. Entonces le dijo a sus hijos, ¿saben qué? Ya estoy harta que estén ahí enfrente de la televisión. Ustedes cada semana me van a leer 2 libros y me van a hacer un reporte de lectura de cada uno de esos 2 libros. Y los niños pasaron de estar todo el día ahí perdiendo el tiempo en la televisión a que su mamá, porque esos niños eran niños que sabían que no podían desobedecer a su mamá porque les iba a ir muy mal, a leer 2 libros a la semana. Y al principio dice Ben Carson que era una tortura, pero poco a poco fue descubriendo la pasión por los libros y empezó a descubrir mundos extraordinarios a través de la lectura y se hizo un ávido lector y Ben Carson terminó, bueno, no les voy a arruinar la historia, pero prácticamente fue un doctor súper exitoso, un cirujano, neurocirujano pediátrico súper solicitado en los Estados Unidos. O sea, pasó de ser el peor estudiante de la clase a ser uno de los doctores más prominentes de los Estados Unidos. Y él se lo atribuye a esa decisión que tomó su mamá
de obligarlos básicamente a leer 2 libros cada semana, a pesar de que la misma señora tenía problemas para leer porque no había sido educada. Pero eso habla acerca del poder de la lectura para mejorar el desempeño académico. Y la lectura en voz alta provee a los niños de lo que necesitan para eventualmente convertirse en lectores independientes ellos mismos. De hecho, esta cita que les dejo por aquí es de un reporte que después les podremos mandar el enlace, ahorita no lo tengo por aquí, pero es un reporte que después de varios estudios que se hicieron sobre el desarrollo educativo de los niños, llegaron a la conclusión de que la actividad más importante para construir el conocimiento necesario para el éxito final en la lectura es leer en voz alta a los niños. ¿Por qué? Bueno, los niños necesitan 3 cosas para poder convertirse en lectores independientes. Primero, necesitan saber descifrar las letras y saber cómo suenan para formar palabras. Eso se los damos a través de nosotros ponerles el ejemplo y leerles, que ellos puedan ver las letras y nosotros podemos hacer los sonidos y ellos van identificando, ok, esta palabra suena de esta manera. Y se lo damos a través de la lectura en voz alta. La segunda cosa que ellos necesitan es conocimiento. Para uno poder interpretar un texto, tener comprensión lectora, necesita tener conocimiento acerca de un tema en particular, un conocimiento adecuado para poder hilar los puntos que el autor está hablando. Por eso cuando tú lees de un tema, por ejemplo, si yo leo un libro de física, voy a batallar mucho para entenderlo porque no tengo el conocimiento necesario para unir los puntos de un libro de física. Entonces los niños también, si están leyendo una historia de un tema que jamás han escuchado, que no tienen conocimiento acerca de, no sé, Europa, por ejemplo, no saben qué significa un continente, qué significa otro país. Entonces, si ellos empiezan a leer acerca de Europa, no van a poder entender a qué se está refiriendo el autor, se van a frustrar y van a dejarlo. Pero si nosotros proveemos a nuestros hijos de mucho conocimiento de cultura general a través de nosotros leerles en voz alta, vamos a darles las herramientas que ellos necesitan, la segunda herramienta que ellos necesitan para eventualmente convertirse en lectores independientes. Y la tercera cosa que necesitan es motivación para leer. Y cuando nosotros nos sentamos con ellos regularmente, leemos en voz alta, lo hacemos un momento agradable, ellos van a tener esa tercera herramienta para convertirse eventualmente en lectores. Así que recuerden, la actividad más importante para construir el conocimiento necesario para el éxito final en la lectura es leer en voz alta a los niños. Si tú quieres que tus hijos sean lectores, lo mejor que puedes hacer es leerles. Lo siguiente, quizá no lo pensamos tanto, pero es que la lectura en voz alta también provee beneficios relacionales. Es un espacio para compartir juntos como familia de manera continua, una actividad que no requiere demasiado tiempo, no requiere creatividad, no necesitas inventarte un juego o ponerte calcetines en las manos de hacer una obra de teatro, solo tienes que agarrar el libro, el autor ya hizo todo el trabajo por ti y lo único que tienes que hacer es leer y ponerle un poquito de emoción a tu voz, no requiere demasiada creatividad y tampoco requiere demasiados recursos económicos y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y finalmente, beneficios emocionales. Como mencionábamos antes, la lectura en voz alta hace que los niños vean la lectura como algo agradable y muy importante, provee a los hijos de lectores modelos a seguir. Ese eres tú. A veces queremos tantas cosas para nuestros hijos, cosas que nosotros no somos. Queremos que lean y no leemos. Queremos que no estén en las pantallas y nosotros estamos todo el día en las pantallas, ¿verdad? Y yo soy la primera culpable respecto a eso, pero una frase que me repito una y otra vez y que creo que es algo bueno que todos debemos repetirnos es: sé la clase de persona que quieres que tus hijos sean. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea un lector, tengo que ser una lectora y puedo modelarle a través de la lectura en voz alta lo agradable, lo deleitoso que es la lectura. Ok, ya hablamos mucho de los beneficios de la lectura y creo que a cierto nivel no creo que haya dicho nada muy revolucionario, creo que son todas cosas que son de bastante sentido común. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros no tenemos el hábito de la lectura en familia, mucho menos la lectura en voz alta. Y me gustaría que ustedes ahorita donde están, vamos a tomarnos 3 minutitos para tomar un lápiz y un papel y vamos a poner ahí en ese papel todas las cosas que nos impiden desarrollar este fantástico hábito de la lectura en voz alta en nuestras familias. Cuando dices, sí, qué padre esto de leer en voz alta, pero llena esa oración. ¿Cuáles son las cosas que nos detienen
de implementar el hábito de la lectura en voz alta en nuestras familias. Les voy a dar 3 minutos, escriban todas las cosas que se les ocurren, incluso cosas que ustedes no han pensado en lo personal, pero que han escuchado otras personas. Ay, sí, me gustaría leer en familia, pero me gustaría que mis hijos y yo leyéramos juntos, pero ¿cuáles son las razones que nos impiden desarrollar el fantástico hábito de la lectura en voz alta en nuestras familias? Les voy a dar unos minutitos. Un minutito más, todas las cosas que se les ocurran por las cuales no leemos en voz alta juntos. Muy bien. Antes de que me cuenten cuáles son sus razones, voy a hablarles de 4 mitos y 3 obstáculos para la lectura en voz alta. Una vez que terminemos de hablar de esos 4 mitos y esos 3 obstáculos, si queda alguna razón que no he abordado, podemos platicarla. ¿Les parece? El primer mito es que mis hijos están muy pequeñitos, no entienden, no se sientan, no están tranquilos. Debo empezar hasta que mi hijo pueda sentarse tranquilo, entender y seguir una historia. Ese es un mito, no es verdad. ¿Cuántos de ustedes esperaron a que sus hijos tuvieran 3 años y pudieran hablar en oraciones completas para hablarles a sus hijos? No, ¿verdad? Algunos de ustedes, yo estoy segura que desde que estaban en la panza ahí le estaban, ay, qué bonito bebé, ya te quiero conocer, la, la, la. A nuestros hijos es natural que a pesar de que sabemos que no nos pueden entender ni responder con palabras, eh, le hablemos y poco a poco ellos vayan adquiriendo el lenguaje y a través de que nosotros les hablamos, ellos van agarrando el rollo de cómo nos tienen que responder, ¿verdad? Esa es la manera en que los niños aprenden el lenguaje, escuchando a otros hablar. La lectura es lenguaje para nuestros hijos, es vocabulario, es ofrecerles el idioma a través de otro medio, ofrecerles historias a través de otro medio. Entonces, no piensen que ustedes tienen que esperar a que sus hijos entiendan, a que sus hijos se puedan sentar durante 15, 20 minutos para poder seguir una historia y que puedan entender la trama y todo eso.
No, los niños se benefician de la lectura en voz alta, incluso cuando no pueden seguir el hilo de la historia, simplemente escuchando el lenguaje, sintiendo su cercanía, conociendo los libros, cómo se pasa la página de un libro, cuáles son las partes de un libro, desarrollando el hábito de poco a poco aprenderse a sentar tranquilos un poquito más de tiempo, viendo las imágenes y conociendo palabras sencillitas poco a poco. Así que vamos a destruir ese mito de una buena vez. Tu hijo no debe empezar a escuchar la lectura en voz alta hasta que entienda y pueda seguir la historia. Él puede escuchar desde ya, no importa la edad que tenga. Mito número 2. Mis hijos están muy grandes, ya no les importa esto de la ya pueden leer ellos solitos y no logro que estén ahí sentados conmigo un rato porque tienen muchas actividades. No, otro mito. Que un niño pueda leer por sí mismo no significa que no se pueda beneficiar del tiempo de lectura en voz alta. Para empezar, el aspecto de conexión, de estar juntos disfrutando de una historia, eso chicos y grandes lo disfrutan y se benefician igual. Pero también el beneficio de la lectura en voz alta es que la comprensión auditiva de nuestros hijos es mucho más alta que nuestra comprensión lectora. Por ejemplo, mi hijo ahorita por sí mismo no podría leer y seguir las crónicas de Narnia. No tiene su capacidad de poderle concentrarse en la lectura y poder decodificar las palabras y construir la historia en su mente por sí mismo. Él todavía no está ahí en su nivel de lectura, pero si yo me siento con él y le leo la historia, yo hago el trabajo duro de decodificar el texto por él, él puede escuchar y disfrutar la historia, entender la historia perfectamente. Nuestros hijos a través del oído pueden entender mucho más que leyendo por sí mismos. Entonces, tú puedes, mientras tus hijos están leyendo libros mucho más sencillos por su cuenta, puedes irles dando vocabulario más complejo, más rico, historias más avanzadas a través de tú hacer el trabajo duro de decodificarles la lectura en voz alta. Ok, entonces no piensen. No te entiendo. Ok, sí, guarda silencio. Entonces no piensen que cuando una vez que sus hijos han aprendido a leer y pueden hacerlo por ellos mismos, la lectura en voz alta se acabó. La lectura en voz alta puede seguir por años, incluso hasta la adolescencia y la adultez. Ok, mito número 3. Los libros ilustrados son solo para niños pequeños. A veces pasa que tenemos niños de diferentes edades. Por ejemplo, yo tengo un pequeño de 3 años y tengo un pequeño de 10. Entonces, las cosas, las historias que uno puede seguir y el otro puede seguir son muy diferentes. Entonces, quizá podemos caer en el pensar que no, pues ya mi hijo ya está muy grande, entonces voy a leerle estos libros ilustrados a mi niño más pequeño y que el grande ya él lea solo. Pero no, y si queremos que nuestros hijos lean juntos, aunque tengan diferentes edades, ambos, incluso si son niños de 10, 12 años, pueden disfrutar buenos libros ilustrados. Y esos libros ilustrados, aunque el texto sea sencillo y las imágenes sean lo más atractivo, puede despertar conversaciones súper interesantes, incluso con nuestros hijos más grandes. Por ejemplo, el domingo pasado salimos con un picnic con mis 2 hijos y llevamos un libro que es un libro así de esos de cartón que tienen una palabra y una oración debajo de la palabra en cada página. Eso es todo, no hay una historia, narrativa ni nada por el estilo. Es el ejemplo, el libro se los voy a dejar al final para que ustedes puedan buscarlo si les interesa. Pero con mi niño pequeñito podíamos ir viendo la palabra, mira esta palabra y leer la oración y ver las imágenes, y con el niño grande podíamos hacer preguntas a través de esta palabra, la palabra evangelio. ¿Sabes qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. ¿Y cuáles crees que son esas buenas nuevas? Pueden surgir conversaciones fruto de ese libro ilustrado sencillo que era para el niño pequeño. Así que también podemos hacer uso de esos libros muy sencillitos con nuestros hijos más grandes. Y finalmente, el mito número 4 es que los audiolibros no cuentan. A veces estamos a las carreras o incluso puede haber personas que ellas mismas no saben leer y que dicen, no, pues yo no puedo leer en voz alta a mis hijos porque no sé leer. Tenemos la bendición de vivir en un periodo de la historia en el que tenemos más disponibles que nunca antes un montón de recursos, entre ellos los audiolibros, que han sido grabados por profesionales que pueden narrar historias fantásticas que podemos escuchar juntos mientras vamos en el auto, mientras estamos limpiando la casa y disfrutar de una buena lectura, a pesar de que nosotros no seamos los que hacemos la lectura.
Entonces, estos 4 mitos, de una vez, bórrenlos de su cabeza. No es cierto que tienes que empezar hasta que tu hijo pueda entender y seguir una historia. No es cierto que debes de tenerte una vez que tus hijos ya puedan leer por sí mismos. No es cierto que los libros ilustrados son solo para niños pequeños y no es cierto que los audiolibros no cuentan. Muy bien, ya vimos estos 4 mitos de la lectura en voz alta. Y ahora vamos a ver las 3 obstáculos, excusas, objeciones más comunes sobre por qué no leemos en voz alta. La primera es, no tengo dinero. Libros cuestan, es la verdad. Yo lo sé, he gastado mucho dinero en libros a lo largo de los años. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para hacer de la lectura en voz alta algo más accesible a nuestros bolsillos. Lo primero es que quiero confrontarlos un poquito, porque o sea, cuando pensamos en cosas que debemos hacer, pero no hacemos, buscamos este tipo de como justificaciones, ¿verdad? Es como, no tengo dinero, sí, estoy apretado en mi presupuesto, y no dudo que muchos de nosotros estemos apretados en nuestro presupuesto, pero la realidad es algo. No invertimos en lo que no valoramos. Necesitamos evaluar si realmente estamos valorando la importancia de la lectura en la vida de nuestras familias. ¿En qué otros medios de entretenimiento se nos está yendo el dinero en lugar de en la lectura? Que no está mal gastar en el cine, que no está mal comprar juguetes a los niños, que no está mal salir a paseos y todo eso. Pero cuando ponemos las cosas en una balanza, ¿qué estamos valorando más? ¿El entretenimiento? ¿Cuántas suscripciones digitales a plataformas de streaming tenemos? YouTube Kids, Netflix, Disney Plus, etcétera, etcétera. Y no hemos invertido ni un peso en la lectura. Entonces, recuerda, no invertirás en lo que no valoras. ¿Realmente valoras la importancia de la lectura? Si es así, considera hacerla parte de tu presupuesto mensual. Sí, ponerle ahí un apartado para comprarle un libro a cada niño cada mes o cada 2 meses o cada vez que hay alguna fecha especial, apartar recursos para la lectura. Ahora, no siempre tenemos que gastar para leer. También tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos disponibles, tanto digitales como físicas. Hace poquito hablaba con una amiga que me decía que quería leer un libro, pero que no tenía dinero. Y yo le dije, ¿y por qué no vas y lo rentas a la biblioteca? No, en mi ciudad no hay bibliotecas, me decía. Y yo vivía en una ciudad mucho más pequeña que la tuya y teníamos una biblioteca. No era la más elegante del mundo, pero había cosas que leer. Me metí a Google y encontré 3 bibliotecas en su ciudad. Y ella decía que no había una biblioteca porque nunca había ido en su vida a la biblioteca de su ciudad y no sabía que existía, pero existía la biblioteca de su ciudad. Así que les animo a buscar en su localidad, en la escuela de sus hijos, las herramientas, bibliotecas que tengan disponibles. Y no solo hay físicas, que la verdad es que sería genial que todos tuviéramos acceso a una biblioteca física y la mayoría de nosotros estoy segura de que tienen ya sea una biblioteca municipal o en el colegio de sus hijos acceso a una biblioteca, aunque sea una pequeña. Pero también hay bibliotecas digitales. Hay una aplicación que se llama Libby, a través de la cual puedes acceder al acervo digital de las bibliotecas de la mayoría de las ciudades grandes en Estados Unidos, para los que están en Estados Unidos. Y bueno, no sé, los países de Latinoamérica hay muy pocas personas, hay muy pocos países que sus bibliotecas tengan el acervo digital en una aplicación como Libby, pero pueden investigar qué tipo de recursos digitales tienen las bibliotecas de sus países. Y también tenemos herramientas como Script, que es un Netflix de libros, así le llamo yo, que hay un montón de libros digitales y audiolibros para niños y para adultos que pueden encontrar por ahí, y es una suscripción mensual por un precio bastante económico. Ustedes pueden tener acceso a todos esos libros durante todo el mes. Esa es una opción. Otra opción es también intercambiar libros con amigos y familia. Quizá no tienes muchos libros, pero tienes algunos que puedes rotar con tu vecina, y eso puede ser algo que los una incluso, y que puede ayudar a que haya más variedad en los libros que leen sin que tengan que gastar más dinero. De nuevo, lo que les decía, cuando vayan a hacer un presupuesto de regalos para fechas especiales, cumpleaños, Navidad, consideren incluir libros como parte de esos obsequios. Quizá a nuestros hijos no les emocione al principio, pero cuando vayan desarrollando ese cariño por la lectura como nosotros, van a atesorar
esos libros después. También pueden visitar tiendas de segunda mano, pero lo más importante es recordar que no se necesitan 10.000 millones de libros para hacer una familia lectora. De hecho, nosotros en nuestra casa no tenemos un montón de libros. Hay varios libros buenos que a mis hijos les encantan y que visitamos una y otra vez, y también vamos a la biblioteca para hacernos de más libros cada mes. Entonces, no sientan que tienen que tener un montón de libros, aparte en un presupuesto para ir construyendo poco a poco una biblioteca selecta, pero muy buena para sus hijos, y empiecen por ahí, ¿ok? Entonces, dejemos de decir que no tenemos dinero, podemos hacer de la lectura algo accesible para nosotros. Ok, la siguiente, la más común, no tengo tiempo. La vida es súper caótica, hay muchas actividades, muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades. ¿Cómo lo voy a hacer para añadir más todavía a mi calendario? Bueno, podemos hacer de la lectura en voz alta algo más sencillo. Yo creo que muchas veces nos complicamos la existencia, sentimos que esto de la lectura es como apartar una hora entera en la que todo el mundo va a estar calladito, sentadito, y vamos a tener un tiempo agradable de lectura en familia. Hay que bajar nuestras expectativas. Pero de nuevo, les voy a repetir lo mismo que les dije antes. No van a invertir en lo que no valoras. Si realmente valoras la importancia de la lectura, considera hacerla parte de tu calendario semanal. Así como apartas tiempo para las lecciones de piano de los niños o de natación, aparten en el calendario un tiempo especial para la lectura en familia y protejan ese tiempo si lo consideran algo verdaderamente valioso. Algo importante es entender que los tiempos de lectura en voz alta no tienen que ser algo extenso, sino más bien algo constante. De hecho, en nuestra casa, los tiempos de lectura en voz alta duran entre 10 y 15 minutos, cuando mucho. No se trata de tenerlos a todos sentaditos durante horas y horas, sino simplemente tener libros a la mano, rodearte de libros que sean más accesibles que otras formas de entretenimiento, y cuando tengamos unos 5 minutitos libres, en lugar de agarrar el teléfono y empezar a dar scroll en Facebook, digamos, niños, vengan, si tantito vamos a leer. Y que puedan juntarse a compartir un tiempo juntos. Otro consejo también es leer primero, a primera hora de la mañana, antes de que el día se llene de ocupaciones, de pendientes, de cosas por hacer. Puede ser durante el desayuno, o mientras los niños están cambiando, o justo después de despertar, o justo después del tiempo devocional. Que de las primeras cosas que hagan durante la mañana sea leer, y ya después pues que el día se llene de actividades, ¿verdad? Pero si la lectura queremos hacerla una prioridad, pero lo mejor será hacerlo durante las primeras horas del día. Otra cosa importante, como ya les había mencionado de los audiolibros, es que no siempre tienes que leer tú. Sí queremos hacer esto en la lectura algo juntos, pero incluso cuando lo hacemos juntos, no es que tú te tienes que detener y hacer la lectura en voz alta. Un excelente tiempo, por ejemplo, puede ser mientras van en el auto, tú vas manejando y obviamente no puedes leer porque no quieres matar a tu familia, pero puedes poner un audiolibro y todos juntos en el carro ir escuchando y disfrutando de una historia, compartiendo ese tiempo juntos, aunque no seas tú el que estás leyendo. Así que yo sé que todos estamos apretados, todos tenemos un montón de actividades, pero la lectura no tiene que ser algo complicado, no tiene que ser algo extenso. Simplemente rodeémonos de libros, hagamos la lectura algo más accesible que las pantallas o que los juguetes o que, no sé, la limpieza. Incluso primero demos de su lugar a los libros y después hagamos lo demás. Porque sí, las cosas que se tienen que hacer se van a hacer, las cosas que es más fácil hacer porque es más entretenido se van a hacer. Los niños van a jugar, los niños van a tener que hacer sus tareas porque si no van a reprobar, pero las cosas que son buenas, sabemos que deberíamos hacer, pero nadie nos está correteando por hacerlas, son las que usualmente dejamos rezagadas y dejamos para después, y dejamos para después, y dejamos para después, y nunca las hacemos. Así que nosotros ocupémonos de darle el lugar prioritario a la lectura en familia. Ok, ya hablamos de no tengo dinero. Ahora ya hablamos de no tengo tiempo, y ahora vamos a hablar de no soy constante. Yo creo que muchos quizá hemos intentado hacer esto de la lectura un hábito, tanto en lo personal como quizá también en lo familiar, y luchamos por mantener ese hábito. Pero hay estrategias que podemos implementar para hacer de la lectura en voz alta algo más cotidiano.
Ahora, quiero aclarar que cuando estamos desarrollando buenos hábitos, a veces una persona se imagina que tomamos ese momento, el momento de la decisión y decimos, hoy va a ser diferente, hoy voy a cambiar, ya voy a implementar este hábito de la lectura en mi familia y a partir de ese momento todos los días somos súper lectores y nunca fallamos. Eso no es real, ni siquiera en mi casa. Hay días malos, hay semanas malas, hay meses malos en, el que, en los que casi se nos olvida que existen los libros y de repente me recuerdo, ¿sabes qué? Hace una semana que no leemos en voz alta, es hora de sentarnos a volver a empezar. No se trata de darse golpes de pecho y sentirse, ay, no, soy la peor mamá, soy el peor papá del mundo, sino decir, ¿sabes qué? Ya ayer ya pasó, vamos a sacudirnos el polvo y seguir adelante, perseverar. ¿Ok? Entonces no piensen que ser constante significa ser perfecto. No, sino simplemente significa permanecer en la lucha. ¿Ok? Ahora, una de las mejores maneras de ser constante es darnos cuenta de las cosas en las que ya somos constantes y pegar la lectura a esas actividades. Todos somos criaturas de hábitos y todas las familias tienen actividades que realizan con regularidad, todos los días. Entonces, identifica esas actividades y ve cuál de ellas podría ser adecuado para añadir la lectura a ella. En nuestro caso es en la hora de la cena. Yo le preparo la cena a los niños, les doy su cena y mientras ellos están comiendo, yo les estoy leyendo el libro. Entonces ellos están ahí distraídos con su comida, con las manos ocupadas y la boca ocupada, lo más importante para que guarden silencio. Y entonces podemos leer todos juntos. Y como la cena es algo que siempre sucede, una vez que hemos asociado la lectura en voz alta con la cena, bueno, la lectura también va a ser algo que siempre sucede. Otra cosa muy buena para ser constante es registrar nuestro progreso. Y para eso les dejo un regalito que pueden encontrar en anaavila.org/calendario. Es un calendario que ustedes pueden imprimir y poner en algún lugar visible en su casa y poder ir marcando con una X o con algún sticker. Incluso pueden involucrar a sus hijos por ahí a que peguen un sticker para ir marcando los días que vamos leyendo en voz alta. Y el simple hecho de tener ese recordatorio visible e ir marcando los días y reuniendo una cadenita nos va a motivar eh, a que sigan adelante. E incluso puedes darle permiso a tus hijos de que te recuerden, mamá, es hora de la lectura, para que ellos sean tus compañeros de rendición de cuentas. A veces no nos gusta que nuestros hijos nos recuerden nuestras faltas, ¿verdad? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no permitirles que sean parte de nuestro proceso de santificación y que nos puedan recordar? Quiero que todas las noches me recuerdes que vamos a leer juntos y después vamos a pegar un bonito sticker en este calendario. ¿Ok? Otra opción importante es bajar tus expectativas. Yo sé, todos queremos ese momento de Instagram, de película, en el que está la chimenea encendida y tenemos un montón de cobijas en el suelo y almohadones y chocolate caliente y hay música clásica sonando y estamos todos juntos leyendo un bonito libro y todos están poniendo atención y todos están en silencio. Eso rara vez sucede. Yo tengo uno de 3 y uno de 10 y la mayoría del tiempo estoy, como leemos, Judá, en silencio. Sí, recordarles que hay que hacer silencio y que hay que sentarse y tener paciencia y tener tiempos cortitos mientras ellos están cenando o entreteniendo sus manos con alguna actividad. No son momentos muy instagrameables. Normalmente yo estoy en pijama con un chongo y ya a punto de irme a dormir. Pero no se trata de que sea algo de película, no se trata de que sea algo que me voy a lucir con otras personas, se trata de que sea un momento íntimo en familia y que lo podamos disfrutar aunque sea poquito tiempo. Así que no pienses que tus tiempos de lectura en voz alta tienen que ser súper idílicos y perfectos. Baja tus expectativas y verás que perseveras por más tiempo. Otra cosa importante es encontrar maneras sencillas de hacer este tiempo agradable para todos, incluyéndote a ti. Queremos conectar a través de este tiempo de lectura en voz alta. No queremos que sea una tarea, no queremos que sea una obligación, queremos que sea algo que disfrutemos. Entonces no se trata de, a ver, niños, vénganse todos, se sientan y se callen la boca porque vamos a leer, ¿ok? Y ponen atención y quiero que me contesten este examen después de la lectura para ver si es cierto que están poniendo atención. No, así no es como debe lucir la lectura en voz alta. No vamos a poner exámenes, no vamos a estar amenazando gente, vamos a estar disfrutando juntos. Entonces pensemos, ¿qué podemos hacer para hacer de este momento algo agradable?
Lo primero es seleccionar un buen libro, por supuesto, un libro que los niños disfruten y un libro que tú disfrutes también. No se trata de nosotros estar así como que, ay, ahí voy otra vez a leer, sino yo también quiero saber qué va a pasar en la historia, yo también quiero explorar la vida de estos personajes. C.S. Lewis muy famosamente dijo que un buen libro para niños es un libro que también disfrutan los adultos. Si no vale la pena que un adulto lea este libro, tampoco vale la pena que un niño lo lea. Entonces, los libros que lees con tus hijos deben ser libros que tú también disfrutes. Ahora pueden haber otros elementos, no solo la lectura durante ese tiempo. Como les dije, nuestros niños, mientras nosotros estamos leyendo, cenan, comen, entonces poner comida, poner incluso cosas sabrosas como botanas o postres, manzanas, fruta, qué sé yo, algo que los niños puedan disfrutar mientras están escuchando, va a ser ese tiempo algo más agradable. Pueden hacer palomitas, poporopos, o fruta picada, o hacer un pan de banano, o algo que los niños puedan comer mientras están leyendo. Poner música, si los niños no se distraen. El niño se distrae con la música, así que evitamos la música durante el tiempo de lectura en voz alta, pero si tus hijos pueden tener esa música de fondo sin distraerse, puede ser algo muy bueno. También pueden hacer actividades con los niños, actividades que los mantengan sus manos ocupadas mientras ellos están escuchando. Quizá no van a comer, pero podrían jugar con plasticina o colorear, o si tienes un niño que le gusta bordar o coser o tejer, o si recortar, pegar, jugar con acuarelas, qué sé yo. Actividades que no ocupen mucha energía mental, pero que mantengan sus manos ocupadas, pueden hacer ese tiempo agradable. Incluso pueden hacer actividades especiales solo para su tiempo de lectura. Jugamos con Legos solo mientras leemos, o hacemos origami solo mientras leemos. Es nuestra actividad especial mientras estamos leyendo en voz alta. Entonces recuerda, este tiempo tiene que ser algo agradable, no es tarea, no vas a poner un examen al final, no les vas a hacer preguntas para ver si pusieron atención, es simplemente sembrar la semilla de la historia, leer con amor, en voz alta, compartir ese tiempo juntos y dejar que disfruten su tiempo. No se trata de un examen, no se trata de obligarlos a poner atención. Si estás viendo que ya se pasó mucho tiempo, los niños se distrajeron, ok, si fueron 5 minutos, ok, 5 minutos fue suficiente. Y luego vas a ver que van a aguantar 10 minutos y luego 15, pero no presiones demasiado, que este sea un tiempo que juntos puedan disfrutar. Ahora, para la constancia es bien importante no depender de la motivación, ni de la tuya ni de la de los niños. O sea, no depende de cómo me sientas, si vamos a leer en voz alta o no. Hoy tenemos ganas o no. Es algo que hacemos, simplemente es algo que es parte de nuestra familia. Así como la comida, así como el devocional, así como vamos a la iglesia, la lectura en voz alta es algo que hacemos como familia independientemente de nuestra motivación. Claro que vamos a intentar hacerlo algo agradable, pero incluso cuando tengamos todas las cosas para hacerlo algo agradable, va a haber momentos en que no tenemos ganas. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que tomar la decisión de perseverar, incluso si no tenemos ganas, porque sabemos que vale la pena. Sabemos que vale la pena sembrar semillas, sabemos que vale la pena conectar a través de las historias. Así que si tus hijos están haciendo berrinche y que no quieren, mi amor, lamento mucho que te sientas así. Yo sé que estás jugando y te estás divirtiendo mucho, pero es tiempo de la lectura, así que nos vamos a sentar un ratito y después puedes volver a jugar. No dependemos de la motivación, ni de la nuestra, ni de la de los niños. Y recordemos, de nuevo, esto de la constancia es bien importante, recordar que un día o una semana o un mes malo no cancela el trabajo previo. Que te lleves una buena racha de lectura y de repente hay una semana en la que se enfermaron todos o hubo cosas inesperadas en el trabajo y no leíste, bueno, no cancela todas las semillas que ya sembraste anteriormente. Entonces no te desanimes y sigue adelante. Ok, hablé mucho. Mucha información, mucha información. Voy a darles unos minutitos para procesar esta información y vamos a empezar a ver cómo podemos ponerlo en práctica. ¿Cómo empezar a leer en voz alta hoy? No se trata de mañana, del año nuevo, de cuando llegue el momento ideal, sino empezar a sembrar semillas el día de hoy. Ya escuchamos los mitos de la lectura en voz alta, ya escuchamos
las respuestas a las excusas más comunes: no tengo dinero, no tengo tiempo y no soy constante. Ahora vamos a ver, ok, con esta información que tengo, ¿cómo puedo poner en práctica el hábito de la lectura en voz alta? Y hay tres etapas, es muy sencillo en realidad. La primera es prepararnos. Y vamos a empezar, obviamente, eligiendo un libro, y si no tienes idea de dónde empezar, en la siguiente diapositiva te voy a dar algunas ideas. Vamos a elegir una actividad cotidiana a la que vamos a pegar la lectura en voz alta. Vamos a pensar en qué detalles podemos, sencillos, no queremos hacer de nuevo este asunto de películas, sino cosas sencillas que puedan hacer de ese momento más agradable. Y vamos a pensar cómo podemos contagiar la emoción a nuestros pequeños, ¿ok? Ahora voy a mencionarles estos tres libros. Este del Evangelio es un libro de cartón que menciona palabras clave acerca de qué es el Evangelio, y son ilustraciones muy sencillas, una palabra y una descripción de una oración abajo, como un libro de cartón para niños muy pequeñitos, pero también lo he leído con mi niño más grande, es el que les mencioné que estábamos leyendo el domingo. Para niños un poquito más grandes, que ya pueden seguir la historia con mayor facilidad, quizá de 3, 4, 5 años, este libro del Jardín, la Cortina y la Cruz es muy lindo, de Poema Publicaciones. De hecho, Poema Publicaciones tiene toda una serie de libros para niños que son excelentes, que se los recomiendo. Este es de nuestros favoritos, y de nuevo es una explicación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento sobre el Evangelio y por qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Y para los niños más grandes, las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia en realidad la puedes empezar aunque sean más pequeños, o sea, igual cuando estamos leyendo con Hugo las Crónicas de Narnia, que tiene 10 años, Judá está ahí casi siempre, y tiene 3 años, no es como que puede seguir la historia, pero está de nuevo escuchando el vocabulario, estamos juntos conectando, entonces no se trata necesariamente de que pueda seguir el hilo de la historia, pero está recibiendo las palabras en sus oídos. Entonces, esos tres para niños pequeñitos, chiquititos, niños ya de 3, 4, 5 años y niños arriba de 6, 7, pueden ser excelentes lugares para empezar. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer esas cosas. En su hoja de papel que tienen por ahí, vamos a elegir un libro, vamos a elegir una actividad cotidiana a la que vamos a pegar la lectura en voz alta, vamos a pensar en detalles que hagan de ese momento más agradable, y vamos a pensar en cómo podemos contagiar la emoción a nuestros pequeños. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo escriban. ¿Va?
Pues que vayan terminando sus ideas. Me encantaría que compartieran en el chat qué libro van a leer, a qué actividad cotidiana le van a pegar la lectura, qué detalles van a preparar y cómo van a contagiar la emoción a sus pequeños. Compartan en el chat para así darnos ideas unos a otros. Georgina dice que tiene una familia de 9 hermanos y sus 2 papás y que sueña motivar a leer a su familia así. Excelente, el tener el deseo es el primer paso. Creo que no importa si somos 2 papás o somos uno de los hermanos, todos podemos ser influencia buena para nuestra familia, así que te animo a que empieces, no tienes que empezar con todos tus hermanos, empieza con uno o dos y júntalos a leer y que poco a poco se vayan uniendo los que desean compartir también contigo. Y recuerda perseverar, quizá no vemos mucha respuesta cuando queremos motivar a nuestra familia, no esperemos que todos ay, nos aplaudan, digan, sí, qué maravilloso. Es a veces difícil construir un buen hábito, pero vale la pena perseverar. Comparten por ahí el caballo del muchacho de las crónicas, cuando se despiertan en la mañana y cuando llegan a su cama todos juntos, los 5 acostados. Ay, qué bonito. Muy bien. Súper, Víctor dice que no es papá, pero va a implementar ese hábito con sus papás, con las crónicas de Narnia. Creo que sí, sería genial. Em, inténtalo y sería genial después poder escuchar cómo te fue. Lindsay dice que las crónicas de Narnia a la hora de dormir y títeres de papel con paletas van a ser. Súper. Georgina dice que va a comprar uvas verdes para comer. Rico. Historias de Jesús, la historia de Jonás. Ok, donde, cuando jueguen el agua van a leer. Muy bien. Toda la actividad relacionada con la historia de Jonás. Súper. Susan comparte de cómo a los chicos les encanta
estar en cama junto a su papi antes de irse a acostar y en ese momento podría ser un excelente lugar para pegar la lectura. Buenísima idea. Las historias bíblicas de Jesús, dice Lina, que está leyendo. Esa es una super Biblia para niños si están buscando alguna. A mí me encanta y también es la que leemos en casa con los chicos. Cualquier libro cristiano en la cena estaría bien porque así terminaron mis quehaceres, dice Violeta. Sí, la cena es un buen tiempo. El burrito que cargó al rey de R.C. Sproul es otro libro. Muy bien, súper. Viviana va a leer el libro en la el libro El Evangelio en la merienda compartiendo unos muffins ricos. Súper. Me encanta leer sus ideas y los libros que van a estar leyendo. Um, Les animo a que no esperen, lo hagan mañana mismo y perseveren. De verdad que a veces tenemos súper buena motivación y la vida sucede y se nos quita la motivación en el momento de la verdad. Eso me pasó la semana pasada. Um, Había decidido que los domingos por la mañana, porque nosotros nos congregamos por las tardes, iba a compartir un picnic con mis niños para leer juntos en el parque y después andar en bicicleta. Y ya estaba súper decidida, hasta lo puse en mi calendario y todo, y el domingo en la mañana que desperté yo así como que, ay no, qué flojera, tengo que preparar la fruta y picarla y luego hacer la canasta y llevarlos al parque y van a estar corriendo y cambiarlos y ahí estamos aquí, está la tele, están en pijama muy a gusto, pero dije, no, Ana, o sea, tienes que hacerlo porque va a valer la pena el esfuerzo. Y lo hicimos y fue un buen tiempo muy bonito en el que pudimos compartir en nuestro picnic con la lectura y después las bicicletas. Ahí lo seguimos leyendo en el chat. Muchas gracias por compartir. Y miren, les voy a decir algo que quizá a algunos de ustedes les choquea un poco. No se limiten a leer libros cristianos. Vayan a la biblioteca de las escuelas de sus hijos y exploren qué otro material hay que no necesariamente aborde temas cristianos. Dios creó el mundo y a todas las personas que en él habitan y podemos aprender mucho del mundo que Dios creó y de las personas de este mundo a través de historias que no necesariamente toman temas cristianos. A veces queremos que los autores hagan el trabajo duro de conectar las historias con Dios y su evangelio, pero si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder encontrar maneras de conectar historias que no mencionan a Dios y hablar de ellas a la luz de la palabra y hablar acerca de la creación a la luz de la palabra, acerca de viajes a la luz de la palabra, acerca del espacio. Entonces, no se limiten a temas explícitamente cristianos. Revisen qué materiales tienen disponibles, historias de la vida cotidiana, que sus hijos también puedan leer. Obviamente revisen el material que sea apropiado y discutan juntos y véanlo a la luz del Evangelio, aunque el libro como tal no aborde temas explícitamente cristianos. ¿Ok? Mm. ¿Qué libros recomiendas que no sean cristianos? La verdad, la mayoría de los libros no cristianos que tenemos en nuestra casa son como cosas enciclopédicas, cosas de la creación, libros del espacio, libros del planeta Tierra, libritos como de primeros lectores que son historias así familiares. Um, no viene ninguno a mi mente en este momento ahora mismo, pero son libros así que sacamos de la biblioteca, de la escuela, de los niños y los de barco de vapor. Ajá. Ahí pusieron el enlace, gracias Línea, los libros de barco de vapor. Hay una muy amplia selección y son libros que generalmente uno como adulto los puede leer en 15 minutos si quiere revisar el contenido, pero, pero hay un montón de libros que podemos ahí aprovechar. Sí, los libros así de cuentos como clásicos, que son, pues, que son fábulas con alguna moraleja, um, pues nos ayudan a transmitir buenos valores y también iluminarlos a la luz del Evangelio,
mostrarles a nuestros hijos, sí, es una bonita historia y nos enseña cómo ser buenos, pero sabemos que por nosotros no podemos ser buenos y que Jesús nos perdonó nuestros pecados. Y son buenos lugares para iniciar conversaciones. Pero si nosotros no estamos bien versados en el Evangelio y en la palabra, pues no vamos a poder saber cómo tener esas conversaciones, ¿verdad? Así que les animo a que ustedes mismos se entrenen en la lectura de las escrituras principalmente y también de literatura para que puedan ver cómo conectar el Evangelio con las cosas que sus hijos leen. Ok. Me parece que eso es todo lo que les tenía preparado en cuestión de material. Ya hablamos de cómo prepararnos. La parte de actuar, honestamente, no es nada complicado. Solo lee y disfruta de la lectura, mantén tus expectativas realistas y como ya les dije, una de las mejores formas de mantenerse constantes es registrar su progreso. No tienen que hacerlo, pero sí se los recomiendo. Y una vez que ya estén implementando esto durante algunos días, semanas, pues deténganse y evalúen si funciona o no funciona. A lo mejor ese tiempo en la cama que tú pensabas que iba a ser tan lindo y que iba a ser un buen momento para leer, pues no fue algo apropiado para ustedes. Um, o quizá hacer tantas actividades ahí hacía que tuvieras que invertir mucho tiempo en prepararte la lectura y necesitas hacer algo un poquito más sencillo. Evalúa lo que funcionó, lo que no funcionó, haz los ajustes que necesitas hacer y sigue adelante. Hay que recordar que eso es a largo plazo, no es algo que vamos a hacer unos días y ya, es algo que queremos hacer todos los días que el Señor nos permita tener a nuestros hijos, nuestras familias en la casa. Entonces queremos que sea algo a largo plazo. Así que ajustemos y sigamos adelante. Muy bien. Ahora me encantaría que encendieran sus cámaras aparte de las dos personas que tienen encendidas sus cámaras para poder vernos y platicar. Vi algunas de las preguntas que tuvieron por ahí y me gustaría hablar de ellas, pero si alguien más tiene otras preguntas específicas. La primera pregunta que vi por ahí es, ¿cómo leer la Biblia con mi niño de 2 años? Me gustaría que la persona que hizo esa pregunta elaborara un poquito más esa pregunta, porque así de cómo leer la Biblia, pues es como que la abres y luego lees las palabras y las pronuncias con tu boca y que dejas que el niño la escuche. O sea, como que la parte del cómo no es tan complicada. Me gustaría saber a qué se refieren, con qué reto específico están luchando a la hora de leer la Biblia con su niño de 2 años. Y los demás que tengan también otras preguntas, por favor, déjenlas ahí en el chat. Creo que había alguien que comentaba con su niño de 2 años, cómo hacerle cuando está leyendo, porque el niño pues se come el libro, ¿verdad? Esto es muy natural y yo creo que lo primero que hacemos con nuestros hijos cuando estamos leyendo juntos es enseñarles a cómo manipular un libro, que ellos aprendan de qué se trata esto de la lectura, para qué es este pedazo de papel y cartón y qué se hace con él, ¿verdad? Y enseñarles desde pasar la página y eso. Um, y con los niños chiquititos van a, van a, van a durar muy poquito, quizá va a ser 1 minuto, 2 minutos. No esperemos leer toda una historia completa con ellos, un libro de demasiadas páginas, quizá va a ser un libro de cartón de 3, 4 páginas. Este, pero es estar con ellos y mostrarles, no, mira, mi hijo, este libro no se mete a la boca, vamos a leerlo así y corregir y corregir y corregir hasta que ellos entiendan cómo se maneja un libro. Y una vez que ellos hayan entendido qué se hace durante la lectura, que no es para comerse, sino para mirar, ya vamos a poder avanzar en, ok, vamos a mejorar el periodo de concentración, el tiempo que él puede estar aquí sentado disponible para leer, ¿verdad? Entonces, esto requiere paciencia, no va a ser de la noche a la mañana, los niños van a tardar días, semanas, quizá meses, dependiendo de la personalidad de tu hijo, en entender cómo funcionan las cosas, pero perseveremos. Así que no estemos exigiendo cosas demasiado de nuestros niños. A veces queremos que los niños de 2 años se comporten como niños de 7 años. Los periodos de atención, de concentración de los niños pequeñitos son bastante cortitos, así que no exijamos demasiado a ellos, ¿ok? Muy bien. Para los niños, ¿cómo les hacemos ver la diferencia entre la ficción y la realidad para que no crean que la Biblia es un libro más?
Eh, yo creo que simplemente explicarles que hay cosas que existen, una realidad histórica de cosas que realmente sucedieron, y esto que vamos a leer es algo que realmente sucedió. ¡Wow! ¿A poco no es algo maravilloso que Dios haya hecho esto? Y explicarles, reforzarles una y otra vez, esto es algo que realmente sucedió. Y luego cuando leemos libros de fantasía, explicamos, esto es un mundo de fantasía. ¿Sabes qué significa fantasía? Es alguien que alguien le imaginó en su cabeza. No existe en la vida real, pero es algo que alguien construyó y nos puede compartir su imaginación el día de hoy. Así cuando tú me compartes, no sé, y le cuentas ahí de la cosa que él te inventó la vez pasada, o el cuento que él te contó, le dices, eso es tu imaginación. ¡Wow! ¡Qué gran imaginación tienes! Y explicarles qué es la imaginación y qué es la realidad, ¿verdad? Pero simplemente describírselos una y otra vez cuando estamos leyendo la Biblia. ¡Wow! Mira, esto sucedió hace mucho tiempo en un lugar muy lejano. ¿Quieres ver este mapa? Aquí es este mapa del mundo y mira, aquí estamos nosotros y el pueblo de Israel vivía en este lugar, aquí muy lejos, y les vamos como dando el contexto que ellos necesitan para anclar estas historias en su realidad, y después decirles estas otras cosas es pues fantasía. Um, no tengo hijos, pero tengo una hermana de 19 y me gustaría poder leer con él. ¿Cómo podría hacerlo? Para leer con adultos, yo recomiendo algo que llamo un club de lectura para gente que no lee. Y es básicamente elegir un libro que sea atractivo para ambos, un libro de capítulos cortitos que puedan leer, sentarse juntos y leer en 15 minutos juntos en voz alta, quizá un párrafo tú, un párrafo yo, una página tú, una página yo, y luego platicamos acerca del libro. Eso es lo que me gusta hacer con jóvenes, por ejemplo, que no tienen el hábito de la lectura, pero realmente les gustaría leer. Los invito a mi casa, vamos a leer este capítulo, nos vamos pasando el libro, lo leemos en voz alta y luego platicamos. Eso es una manera ya entre adultos que podemos leer juntos. Nada de o sea, los grupos de lectura tienen su lugar y los disfruto también, esos grupos de lectura más convencionales que es como, ok, vamos a leer este libro juntos este mes y luego al final nos juntamos para platicar, pero, pero creo que también hay algo más especial en sentarnos y literalmente leer juntos, así que la lectura en voz alta puede ser algo que los adultos disfruten también, solo asegúrese de conseguir un libro que a ambos les parezca atractivo y que sea fácil de leer en voz alta, o sea, que sean capítulos cortos, que no les vaya a ocupar demasiado tiempo en su lectura o interrumpir, que tengan que parar a la mitad de un capítulo o algo así. Pero sí, creo que se puede hacer. Yo lo he hecho con el libro de El Evangelio de Cole Brown, es un libro súper chiquito que explica qué es el Evangelio y los capítulos se pueden leer en 15 minutitos, entonces lo leemos en voz alta y luego podemos platicar. Pero sí, también se puede leer juntos con los adultos. Okay. ¿Qué más? ¿Cómo hacer que la lectura sea atractiva para tres hijos de diferentes edades? Tienen 8, 6 y 3. El menor se distrae, los mayores dependiendo del libro. Yo diría que uses libros ilustrados para leer con los tres juntos. O sea, un libro como El Jardín, la Cortina y la Cruz es un libro que para esas edades va a ser atractivo para todos. Igual con los chiquitos es más como solo leer el texto y ver las páginas. Y si hay chancita de explicarles algo más a los niños grandes, se puede hacer, pero no necesariamente se puede leer, simplemente el texto es más que suficiente. Y cuando ya quieras leer algo más sustancioso, quizá por ejemplo las crónicas de Narnia con los más grandecitos, yo diría que no tienes que tener siempre los tres niños juntos. Con Hugo a veces leemos solo él y yo, porque Judá no está como que siguiendo la historia. Muchas veces él sí se queda a escuchar, aunque no entienda, pero muchas veces no. Entonces, cuando queramos leer algo, todos los niños juntos puede ser un libro ilustrado que va a ser finalmente más apropiado para, para los pequeñitos y mantiene la atención de los grandes, o sea que sea un buen libro ilustrado. Y ya pues para algo más extenso y complicado, no tienes que tener a los chiquitos ahí, sino puede ser algo especial entre tus niños grandes y tú. Okay, ¿qué más? En los tiempos de lectura también practicas memorizar. No, la lectura, yo me esfuerzo mucho porque los tiempos de lectura no parezcan en nada una clase.
nada, o sea, no hay preguntas, no hay como exámenes, no hay, vamos a hacer este análisis del texto o memorízate este personaje, no, 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 es disfrutar, disfrutar y disfrutar. Y las preguntas que hacemos no son preguntas que tienen una respuesta correcta, no son unas preguntas que le estoy poniendo un examen. Te preguntas, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo crees que se sintió este personaje? ¿Qué personaje te gustó más? ¿Cuál fue el personaje más valiente? ¿Cuál fue el momento que más te gustó de esta historia? Son preguntas que los invitan a expresar lo que disfrutaron de la historia. No son preguntas que, ¿cuántos años tenía Pepe cuando salió a jugar fútbol? O sea, no se trata de hacerle un test de comprensión lectora. Eso tiene su lugar, pero en el tiempo de lectura en voz alta, ahorita estamos buscando conectar y disfrutar, no estamos tratando de hacer un examen, no es la escuela. Habrá un material o recurso para empezar con el hábito de la lectura. ¿Cómo qué tipo de recurso estás buscando para empezar el hábito de la lectura? O sea, como algo que te diga paso a paso cómo hacerlo. Um, Hay un libro que no es específicamente del hábito de la lectura, pero es sobre construir buenos hábitos. Se llama Hábitos Atómicos de James Clear y es un excelente libro sobre el desarrollo de buenos hábitos. Lo recomiendo mucho. ¿Algún tipo para escoger buenos libros? Una vez regalé un libro a mi sobrina de biografías de mujeres y tenía la biografía, no siempre es que tienen tiempo de leer el libro antes. Sí, yo recomendaría que siguieras algunas personas de confianza y personas que compartan obviamente tus valores y que veas sus recomendaciones. Hay muchos, por ejemplo, hay lugares en internet como Goodreads, donde se suben reseñas de libros. Hay personas como Sarah Mackenzie, que tienen listas de lecturas. Jim Trelease, déjame les escribo los nombres aquí. Sarah Mackenzie, Jim Trelease, que son personas, ay Dios, mandé un mensaje directo, perdón. Que son personas que tienen mucha experiencia con la lectura en voz alta um, y hacen listas de libros con descripciones para recomendar. Tienen listas kilométricas de libros para lectura en voz alta y ahí pueden ver la descripción del libro y todo eso. Hay una página que se llama Common Sense Media, que es una página de reseñas y descripciones del tipo de contenido que hay en libros y cosas así. Entonces también pueden revisar ese tipo um, de actividades. El caso de los niños con dislexia que no les gusta leer, por sus hermanos leen con mayor facilidad. Léanles ustedes a ellos, que ellos puedan entender que pueden disfrutar la lectura a pesar de que a ellos no se les da tan fácil. Si tú les avientas con un libro a un niño que batalla con la lectura, no va a querer leerlo. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta sentirse incapaz. Cuando está, o sea, cuando un niño que lucha con la lectura está intentando leer, cada paso es esfuerzo, es cansado, es frustrante, pero cuando él se puede sentar y escuchar la historia, es diferente, la va a disfrutar. Entonces, por eso la lectura en voz alta es tan importante, es tan importante. Sí, va a tener que seguir haciendo sus ejercicios, va a seguir teniendo que practicar, pero no va a ser el 100% de su tiempo de lectura, no va a ser la mayoría de su tiempo de lectura. Si pasamos más tiempo leyéndoles o dándoles audiolibros para que ellos puedan escuchar, van a aprender a disfrutar de la lectura y van a perseverar a través de sus ejercicios que tienen que hacer para poder desarrollar la habilidad de leer. No nos aceleremos tampoco, no comparemos unos niños con otros, de que por qué tú no estás leyendo todavía, si tu hermano ya, ni los presionemos ni nada por el estilo, sino que seamos pacientes, vayamos a su ritmo y leámosles y proveámosles audiolibros para que ellos puedan disfrutar de la lectura sin el gran esfuerzo que les representa tener que decodificar por ellos mismos. Sí. Y créanme que también es cuestión de que los niños descubran los libros adecuados.
también dejémoslos explorar a ellos, no nomás se los demos en la mano, especialmente cuando ya van creciendo un poquito más y poder ayudarles a tomar decisiones y que ellos vayan desarrollando sus propios gustos y su discernimiento en la lectura, que ellos puedan descubrir qué tipo de cosas les gusta leer. A mí, por ejemplo, yo casi no leía historias cuando yo era pequeña, yo leía casi puros libros, enciclopedias, me encantaban las enciclopedias. Entonces eso era lo que comía y mi hermana al contrario era más de novelas y cuentos, pero cada quien mis papás nos dejaba disfrutar lo que nosotros nunca me obligaron a leer cierta clase de libros. Y mi hermana, yo soy la mayor y la más pequeña, ambos éramos súper lectoras y la de en medio siempre se frustraba mucho porque veía que nosotras leíamos mucho y ella batallaba mucho para concentrarse. Ella siempre dice, no puedo pasar de la primera página, no puedo pasar del primer párrafo y se sentía tonta y se frustraba, pero luego descubrió ya de adulta, a sus veintitantos, un libro que la atrapó y ahorita devora libros, pero encontró los libros que la cautivaron a ella y perseveró, porque sigue distrayéndose, sigue siendo difícil para ella mantenerse concentrada, pero perseveró a través de encontrar libros que realmente le fascinaron. Entonces también dejar a nuestros hijos que descubran cuáles son los libros que disfrutan y pues a veces no van a ser los libros que tú digas, wow, los más profundos, las novelas clásicas, wow, pero si son libros que los están haciendo más la lectura y no están leyendo nada, eh, nada, eh, nada inapropiado, ni impuro, ni cosas feas, pues que puedan leer historias así sencillitas. ¿Les lees en otro idioma a tus hijos? Sí, a veces les leo en inglés. Ahorita a Judá le leí en inglés sin traducirle. Ahorita a Hugo sí leo en inglés y luego le digo lo que significa en español, pero sí quiero que también desarrollen el oído de otro idioma. Um, um, para los que no tenemos hijos, pero quisiera animar a la escuela dominical, algunas sugerencias sin que implosionen por no estar sobreestimulados. Sí, ok. Nunca he leído en una escuela dominical. Um, Mi sugerencia serían libros súper cortitos. Depende de las edades también. O sea, porque yo he escuchado de muchos niños que en las clases, en su escuela, su tiempo favorito es con el tiempo de lectura en voz alta con su maestra y son tiempos de lectura de novelas. Entonces vamos a leer, por ejemplo, la telaraña de Charlotte o Charlie la fábrica de chocolate y cada día vamos a leer un capítulo. Y los niños se quedan sentados porque la historia es buena y son cautivados. Entonces, vayamos midiendo la capacidad de los niños. Obviamente, esos quizás son niños un poquito más grandes, 7, 8 años. Son niños chiquititos de 3 a 5 años, quizá vamos a tener que leer historias súper cortitas que en 2 minutitos estemos terminando con ellas, um, para poco a poco ir desarrollándose en ellos el hábito de sentarse a escuchar. Pero eso es una carrera larga con los niños pequeñitos, decirles, especialmente si en su casa no tienen como el hábito de sentarse a escuchar por un periodo extendido de tiempo, va a ser una lucha. Pero yo sí les recomiendo empezar desde así una historia de 1 minuto, 2 minutos e ir construyendo sobre eso. No recomendaría tanto como hacer show de marionetas o cosas así que los entretengan más, porque lo que queremos es que ellos aprendan a disfrutar de la lectura como tal sin el show, ¿verdad? Este, pero eso sería lo que yo recomendaría, aunque no tengo la experiencia directa. No sé si hay algún aquí maestro de escuela dominical que nos pueda dar algún insight. Consejos de canto no tengo más que no tengan 2 talleres en un mismo día y hablen 10 horas seguidas antes de cantar porque se les va a ir la voz como a mí se me está yendo ahorita. Otra pregunta ¿Alguna del otra chat pregunta? dice, Ay, uno sí. decía, además del mismo acto de leer en voz alta, ¿qué cosas recomiendas para que desde pequeños puedan tener amor a la lectura?
Tener, o sea, rodearlos de libros creo que es algo bien importante. O sea, que los libros no sean algo que está ya lejano, sino que sea parte de su día a día cotidiano. Mis hijos tienen libros en todos lados, aunque muchas veces ni los tocan ni los ven, pero es algo como que ya es parte de su día a día. Entonces yo creo que eso es importante. Y también disfrutar de las historias fuera del tiempo de lectura en voz alta. O sea, si están leyendo, por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolate, no sé, después vamos a ir a aprender a hacer chocolate, vamos a hacer alguna receta que salga en el libro, ¿verdad? O cosas así, hacer como sacar la, la experiencia de la lectura para poder que ellos tengan oportunidad de compartir lo que les gusta, lo que no les gusta. Por ejemplo, pienso las crónicas de Narnia, vamos a colorear estos dibujos de Aslan y vamos a platicar acerca de Aslan y qué es lo que más te ha gustado, que has visto a Aslan hacer, qué sé yo. O sea, que ellos puedan ver que la lectura es algo que despierta otros deleites, ya sea a través de una comida o a través de un dibujo, qué sé yo. Otra cosa que hacemos es visitar bibliotecas, visitar librerías. Simplemente el hecho de ir a ver y ver qué libros hay y sentarse. Es uno de los recuerdos de mi infancia más atesorados. Es cuando mi papá me llevaba a la librería y yo me iba al área para niños y me tiraba en los colchones y veía todos los libros que había. Eso que puedan experimentar los niños también regularmente, asistir a ese tipo de lugares, que sea parte de su identidad como lectores. Y que te vean leer. Otro recuerdo que yo tengo de mi papá, así atesorado, es que él se iba y se sentaba en la sala con su libro y yo agarraba el mío, no sé cuántos años tenía, tenía unos 5 o 6 años, y me iba y me trepaba en el sillón con él y cada quien estaba leyendo su libro, no era como que estábamos leyendo juntos la misma cosa ni nada por el estilo, pero simplemente estábamos juntos, cada quien leyendo lo suyo. Y eso es una de las cosas que más recuerdo con cariño de mi infancia con mi papá. El simple hecho de verlo a él leer y yo querer ser como él y leer también. Entonces, yo creo que si tú eres un lector, tus hijos van a ver y van a querer ser como tú. No creo que a nuestros hijos no tenemos que decirle que nos copien, son imitadores por excelencia. Así que de nuevo regresamos a la parte de ser la clase de persona que quieres que tus hijos sean. Entonces, que te vean leer, que te vean disfrutar de los libros, que te vean ser parte de un grupo de lectura, que, no sé, que te miren. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué les hace falta? ¿Qué herramienta, qué ánimo les puedo dar para que se vayan de aquí listos para implementar el hábito de la lectura en voz alta en su familia? Todos, están todas sus dudas aclaradas. Hack psicológico para los que odiamos escuchar nuestra propia voz. Ah, te diría usa los audiolibros, pero no, o sea, mejor enamórate de tu voz. Y que, o sea, veámoslo como un regalo para para quienes estamos sirviendo, ya sea nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, este, es nuestro regalo. Um, yo tiendo a ser la lectora ermitaña, o sea, ese es mi estado natural. Yo prefiero estar sola, siempre. Um,
Así que no es como que me sale natural el querer sentarme con otros y que me interrumpan la lectura y que me hagan preguntas o que se levanten y tengan que decirle, hey, ven. Pero lo veo como estoy regalándole este tiempo a mis hijos. Entonces, en tu caso, pues estoy regalándole mi voz a mis hijos a pesar de que uy, no quiero escucharme. Y yo creo que eventualmente te vas a acostumbrar y vas a hacer un poquito más el hábito de escucharte. Hacerlo un poco más como teatro, dice Linnea. Agregar una voz para el narrador y los personajes. Eso divierte mucho a los niños, aunque seamos terribles en hacerlo. ¿Qué libros recomienda para empezar a leer con mis hijos de 3 y 4 años? La serie de Poema, El jardín, la cortina y la cruz, Adiós a los adioses, El amigo que perdona, La gran idea de Dios. Todos esos libros son de la serie de Poema, poema.co. Ahí pueden encontrar todos los libros. Voy a repetir algunos títulos: El jardín, la cortina y la cruz, El amigo que perdona, La gran idea de Dios, El rey prometido, Adiós a los adioses. Son buenos libros para niños de 3 a 4 años. Sí. También los libros de Mo Willems. No sé si lo conocen. Mo Willems, ¿se escribe? Déjame googlear bien el nombre porque no se los quiero dar mal. Mo Willems, sí. Sí. Mo Willems. Son unos libros de elefante y cerdito, se llaman en español, creo. Y son libros así de la amistad entre un elefante y una cerdita, y a Judá le fascinan. Judá tiene 3 años y le encantan las voces, pero son libros súper sencillitos, muy, muy tiernos, y son muy buenos. ¿Algún error que hayas cometido al intentar leer en familia que nos quieras compartir a quienes estamos partiendo en esto? Sí, por ejemplo, cuando Hugo, para los que no conocen, es nuestro hijo por adopción, nuestro hijo del corazón. Él tiene 10 años, acaba de cumplir 10 años en octubre. Él llegó a casa hace unos 6 meses. Y bueno, quizá la mayoría de ustedes saben que cuando un niño viene de un trasfondo de trauma, generalmente su edad mental no está alineada con su edad cronológica. Entonces, Hugo tenía algunas dificultades para leer y escribir, o sea, que para un niño de su edad ya no deberían estar ahí. Entonces, yo cuando nos estábamos preparando para su llegada, mi sueño era leerle las crónicas de Narnia. Entonces yo antes de que llegara a casa me compré los libros físicos de las crónicas de Narnia, que solo los había leído en digitales, pero dije, ya los voy a tener en físico y así. Entonces desde el primer día que llegó es como que vamos a leer juntos, bla, bla, bla. El pobre, o sea, no sé si han leído las crónicas de Narnia alguna vez, no es un español normal, o sea, es un español más elevado. Hay muchas palabras que uno jamás en la vida usa, y es parte de la magia de la lectura en voz alta, que nuestros hijos estén expuestos a ese vocabulario más elevado, pero el pobre pues venía llegando, es como que no tenía la capacidad de seguir la historia, de concentrarse por periodos de tiempo amplios. Entonces al principio empecé con todo y me di cuenta, o sea, en la primera página dije, esto no va a funcionar. Entonces me fui para atrás y empecé como si fuera un chico de primer grado, con libros súper cortitos, de historias súper sencillas, y poco a poco desarrollando esa capacidad de sentarse y poner atención y seguir una historia. Y 6 meses después, ahorita ya estamos leyendo las crónicas de Narnia y,
O sea, yo no les puedo explicar lo que sentí en mi corazón cuando Polly toca el anillo y desaparece, y yo leí esa parte y desapareció, y él nomás hizo, ¡ah! O sea, como que, ¡guau! O sea, él estaba siguiendo la historia, él estaba súper metido en la historia, y yo al principio, o sea, es bien loco porque al principio cuando recién llegó a casa, pues yo desde la primera palabra, o sea, vi que sus ojos se perdieron y esto no está así, no está funcionando. Y después pasaron los 6 meses en los que estuvimos poco a poco intentando con libros más ligeros, y pues él ya tenía su tutora, y su tutora también pues practicaba otro tipo de ejercicios para ayudarle académicamente. Entonces ya dije, bueno, me voy a volver a intentar, y cuando volví a empezar dije, ay, estas palabras son muy elevadas, pero bueno, voy a seguirle porque siento que sí me está siguiendo, o sea, que sí está poniendo atención. Y cuando vi esa reacción, dije, está captando la historia. O sea, a lo mejor no está captando todos los detalles, porque ni siquiera yo, hay muchas cosas que veo, ¿esto qué significa? O sea, y la busco en Google porque, o sea, está bien rara esta palabra, pero él está siguiendo los puntos importantes de la historia, y cada día, al día siguiente, le pregunto, ah, ¿te acuerdas en qué nos quedamos? Recuérdame en qué nos quedamos. Y no es como que para ponerle examen ni nada, es simplemente para que él regrese su mente a la historia, y yo pueda ver que realmente él está entendiendo las ideas generales, no los detalles de lo que quiero decir, porque muchas veces ni siquiera se acuerda de los nombres de los personajes, como el niño y la niña iban a hacer esto y así, es como que está bien, o sea, no me tienes que dar los detalles, ¿verdad? Con que puedas seguir y disfrutar la historia, y lo estaba haciendo. Entonces, creo que fue ese error al principio, como que intentar darle demasiado en poco tiempo, por la emoción de que, ay, ya vamos a leer juntos, y por otro lado también como el miedito de que, ay, no me está entendiendo todos los detalles, ¿será que lo está entendiendo? No, sí, sí lo estaba entendiendo la historia en general, aunque no pudiera entender todos los detalles. Pues quizá ese es uno de los errores que nos aceleramos, ¿verdad? Lo siguiente quizá también puede ser el hecho de que a veces me frustraba con el chiquito cuando él estaba solito, que no se podía sentar durante mucho tiempo a escucharme. Y era como exigirle demasiado en poco tiempo también. En el caso de él era como su habilidad de poderse sentar y escuchar. Y ahí es un baile, es un balance, porque ahorita él también se levanta y antes de tiempo y eso, pero yo sí me detengo y le digo, mi amor, ¿cómo leemos? En silencio, y por favor siéntate. Y es estarle también entrenando. Entonces, uno tiene que aprender a identificar cuándo sí está presionando a sus hijos para hacer cosas que no tienen todavía la capacidad de hacer, y cuándo sí estás entrenándolos para cosas que sabes que sí pueden hacer, y poco a poco los ayudas a hacerlo mejor, ¿verdad? Como sentarse o estar en silencio, durante la lectura. Entonces, no es fácil, no hay como una regla de que tantos minutos para un niño de tantos años, pero es conocer a tus hijos e ir viendo su capacidad y ser perseverante, y poco a poco ir eh, ayudándolos a extender ese tiempo en el que ellos pueden sentarse y escuchar. ¿Qué más? ¿Qué más? Es un gusto poder servirles, y de nuevo no les hablo eh, como una experta, sino como alguien que está en la trinchera, en el camino, luchando también, buscando ser perseverante. Este, pero creo que he descubierto que vale la pena, que, que poder conectar con nuestros hijos a través de la lectura es algo que ellos, a pesar de que quizá a su edad no lo valoren, um, sé que cuando se vayan de casa lo van a atesorar. Y vamos a estar sembrando en ellos tanto académicamente como emocionalmente como relacionalmente también.
¿Se turnan con sus pequeños o siempre es bueno que solo vean nuestros pequeños o una sola persona lo haga? Creo que es excelente que ambos padres lo hagan. No nos turnamos tanto así como ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. Yo lo hago más, quizá porque es algo que se me da de manera natural, así como, no sé, Uriel juega con ellos a las luchitas, yo no voy a jugar a las luchitas con ellos, como que de aquí los veo chicos, yo me salto esta, como no es lo mío, no es mi don, las luchitas, así que él se encarga de ese tipo de juegos de niños. Y yo me encargo más de estas cosas como más educativas y la lectura y eso, aunque Uriel de repente lo hace también. Creo que es bueno que lo hagan ambos en la medida de lo posible, pero tampoco creo que sea como obligación de que un día tú, un día yo, un día tú, un día yo. Creo que cada padre tiene sus fortalezas y hay que aprovecharlas, pero sí, invitar al otro a ser parte de vez en cuando no está de más, ¿verdad? E involucrarse ambos sí, sí se puede. Cuando leo con mi hijo mayor de 3 años, luego busco algún video de YouTube para ver el movimiento y reforzar. ¿Está bien esa técnica? Nunca lo he intentado, así que no te podría como hablar de experiencia. Lo que yo sí puedo decir es que en la medida de lo posible, yo busco utilizar la pantalla lo menos que se pueda con los niños, especialmente tan chiquitos. Cuando nosotros le damos algo como una película o un video, el video está haciendo el trabajo por ellos. Están básicamente presentándoles la historia y todo, ellos no tienen que usar su imaginación ni pensar ni nada, simplemente están recibiendo la información. Entonces yo por eso trato de evitar en la medida de lo posible eso, que prefiero que ellos usen su imaginación y poco a poco ir construyendo esa habilidad sin interferencias de pantallas. David McCormick, uno de los anfitriones de la cumbre ACH, tiene un excelente video en YouTube sobre niños y pantallas, que de verdad les recomiendo que vean, porque yo sé que las herramientas que nos ofrece Internet pueden ser muy útiles. De hecho, aquí estamos, ¿verdad? Gracias a la Internet y las pantallas. Así que no se trata de satanizarlas, pero sí es poner en una balanza. Realmente es necesario utilizar ese tipo de herramientas en esta situación, y son más los beneficios que los peligros. Yo sí considero que para los niños, especialmente los más pequeñitos, hay más cosas perjudiciales que beneficiosas, por eso me limito a utilizarlas. En tu experiencia, la lectura ha sido parte de tu construcción como escritora, definitivamente, definitivamente. O sea, nunca, si no leyera como leo, nunca pudiera haber escrito el libro que escribí. O sea, a través de los libros me he formado desde que tengo memoria, he descubierto nuevos mundos, nuevas personas, nuevas ideas, y eso es lo que me ha llevado a poder tener ideas que compartir también con los demás. Creo que un escritor que no lee, me atrevería a decir que no existe, no es un buen escritor. Así que sí, definitivamente la lectura ha sido crucial en mi formación como escritora, y yo siempre recomiendo a cualquier persona que desee escribir, tienes que leer más de lo que escribes. Si quieres enseñar, tienes que aprender más de lo que enseñas. Entonces, sí, definitivamente es crucial. Estela dice, creo que voy a dejar más el cel y ser ejemplo de lectura para que ellos quieran leer como mamá y papá y dejar al lado el iPad. Sí, es una lucha que creo que todos compartimos, incluyéndome a mí. Siempre nos vamos a lo fácil. Y Sarah Mackenzie, bueno, creo que no fue ella, creo que ella lo sacó de otro lado, pero una autora que habla sobre la lectura en voz alta, de ella escuché el ejemplo de que, imagínate que leer la lectura es como una sandía, deliciosa. Imagínate una sandía fría, rica, jugosa, si eres mexicano, con tajín, así como rica, lista para comer. Y las pantallas son como un pastel. No sé, o sea, si pones la sandía y el pastel, todos se van a ir a comer el pastel, ¿verdad? No porque la sandía sea mala, no porque no esté rica, sino porque el pastel es fácil, es el rush de azúcar, el subidón de azúcar instantáneo.
Entonces, si tenemos la opción de las pantallas todo el tiempo, nos vamos a ir a lo fácil. ¿Por qué? Porque leer, a pesar de que es un deleite que cuesta trabajo. Requiere de nuestra parte que apartemos el tiempo, decodifiquemos el texto, hablemos en voz alta, requiere de nuestros hijos que escuchen, se sienten, pongan atención y empiecen a construir todo esto en su imaginación. Es un deleite que cuesta trabajo. Por eso preferimos ser entretenidos, como que, ay, mejor me deleito con esto que no me cuesta absolutamente nada, ¿verdad? Entonces es una lucha. Y más que nuestras herramientas digitales están diseñadas para mantenernos ahí pegados todo el tiempo, no debería sorprendernos que nos cueste tanto trabajo. Entonces por eso tenemos que ser súper intencionales. Establecer estrategias para poder realmente hacer de esto una prioridad en nuestras vidas. La verdad es que en mi casa soy muy estricta, a veces hasta demasiado. Los chicos, ni Judá ni Hugo tienen acceso a pantallas táctiles que ellos puedan manipular, ni teléfonos, ni tablets, no juegan nada de eso, ni siquiera los de mamá y papá, no, ellos no, pues esto es de adultos, lo siento, así como ellos no toman café, así como no toman Coca-Cola, así como no fuman y hacen cosas que otros adultos hacen, tú eres niño, esto no te corresponde a ti. Yo lo veo así, el teléfono es como esto es de adultos, y a nosotros como adultos nos cuesta trabajo manejarlo, imagínense a un niño pequeño, ¿verdad? Entonces, eso es una regla dura en nuestra casa. Tienen su televisión que utilizan, que está en la sala, donde no tienen nadie tiene televisiones en su cuarto, que utilizan media hora cada uno con programas que hemos autorizado nosotros como padres. Media hora cada quien ve su programa y ya. Y en los fines de semana podemos ver películas y podemos jugar videojuegos, que la abuela les acaba de comprar un videojuego, gracias abuela, que yo me resistí porque en mi legalismo yo era así como que no quiero que mis hijos tengan videojuegos, pero es como, ok, los videojuegos no son del diablo, o sea, podemos usarlos, se pueden divertir con moderación, y de hecho hemos hecho como la tarde familiar de videojuegos y ha sido algo que compartimos también juntos, pero solo los sábados. Los domingos ese videojuego se empaqueta, se guarda y ni siquiera está ahí disponible, no está disponible, se guarda en una librera y yo desconecto todos los cables, no me importa que soy la loca que anda desconectando el videojuego, prefiero ser la loca, pero que no sea una opción, no es una tentación, no es como que, ay, mi mamá me porté bien y que no sé, no, o sea, el premio va a ser otro, esto no va a ser. Entonces, yo sí he tratado de ser bien estricta porque sé que la tentación de lo fácil, o sea, entonces, ¿qué es lo que quiero que yo y mi familia pasemos más tiempo haciendo? ¿Y cómo puedo hacer de esas cosas lo más accesible en mi casa? ¿Cómo puedo hacer de que los juguetes que quiero que jueguen, las actividades que quiero que realicen, los libros que quiero que lean, cómo puedo hacerlo lo más accesible en mi casa? Y en mi casa eso se traduce en rodearlos de libros, rodearlos de juegos como Legos, como cosas para armar, como libros de colorear, pelotas, con lo que quiero que ellos jueguen. Pero sí es difícil, es una lucha, pero creo que es una lucha que vale la pena. Y eso es para nosotros también y para ellos. Así que les animo a que no se desesperen, no se desanimen, va a valer la pena. Y si tienen como esta lucha con el tema de las pantallas, les recomiendo el libro Familias Tecnológicamente Sabias de Andy Crouch, Familias Tecnológicamente Sabias de Andy Crouch. Es un excelente libro que nos ofrece una guía sobre cómo podemos mantener a nuestras familias con un uso saludable de las pantallas. ¿Cómo puedo comentar en crear en ellos una estructura? Entre ustedes ven unas tarjetitas, ¿cómo puedo encontrarlas y crear en ellos una lectura de rutina? Ok. Esas tarjetitas que menciona Estela, que puse en mis historias, la verdad es que no sé dónde conseguirlas porque me las regalaron. Son unas tarjetitas como con ilustraciones de diferentes momentos del día, diferentes actividades, dicen cosas como despertar, lavarse los dientes, cambiarse, leer y así. Esas tarjetas de hecho ya no las usamos porque ya construimos la rutina y la hemos repetido tantas veces que ya para los niños es lo más natural del mundo y no es como que tenemos que tenerla ahí visible. Mi recomendación sería, empiecen con unas 3 o 4 anclas a lo largo del día. Por ejemplo, tengan una hora para despertar,
tengan una hora para descansar por la tarde, para hacer alguna actividad, ya sea una lectura o ejercicio o juego de mesa o qué sé yo, y tengan una hora de dormir. Esas son 4 anclas que nosotros tenemos, de hecho, en nuestra casa. Nuestros hijos tienen una hora de despertar. Ellos saben que pueden despertarse antes, pero a las 7 de la mañana salen de sus habitaciones. Tienen una hora en la tarde del descanso después de la comida. Ellos tienen un tiempo en su habitación en el que pueden dormir o pueden hacer alguna actividad silenciosa. Luego en la tarde tienen su tiempo de música y otras actividades. Y en la noche tienen una hora establecida de dormir. Entonces tenemos como ritmos, ¿verdad? Entonces los niños van creando este hábito de que me levanto a esta hora, hago esto a esta hora y así, y después vamos construyendo sobre esos hábitos y esas rutinas y vamos pegando, como hablábamos antes, a las cosas que ya hacemos de manera rutinaria, pegamos nuevos hábitos, ¿verdad? Entonces, pero yo sí recomendaría empezar por el sueño, por la hora de despertar, la hora de descansar en la tarde y la hora de dormir. La mayoría de los niños están privados de sueño. De verdad, pónganse a investigar cuántas horas debería dormir un niño en su rango de edad. Tenemos, de hecho, en Coalición por el Evangelio, tenemos un podcast que se llama La ciencia y el gozo del reposo, en el que yo le hablo sobre todo esto, sobre la ciencia del sueño, la teología del sueño también y las necesidades de sueño que tenemos los seres humanos dependiendo de nuestra edad. Hay muchos niños que están privados de sueño porque no tienen rutinas de sueño, porque sus papás no tienen rutinas de sueño y no tienen buenos hábitos de sueño. Creo que los niños, no quiero decirles cifras falsas, ahorita mismo no me acuerdo, así que les invito a que revisen el podcast, pero en nuestro caso, los chicos están en su habitación de 7 de la noche a 7 de la mañana. Por supuesto, no están dormidos todo ese rato, es un tiempo pueden estar ahí acostados, leyendo, jugando con muñecos o algo así, pero deben estar en su habitación. Y luego tienen un tiempo igual en silencio en la tarde. Eso les permite tener el tiempo amplio que necesitan para realmente recuperar energías y para empezar a desarrollarse correctamente, porque el sueño es crucial para el desarrollo y el crecimiento, para niños especialmente, pero también para los adultos. Y también entender que no todo el día es estar correteando en la casa, sino también hay tiempo de descansar. Entonces, cuesta trabajo establecer la rutina, por supuesto. Lo primero que muchos papás me dicen cuando escuchan que hablo sobre esto es, pero es que mi hijo no se quiere ir a dormir. ¿Alguien aquí tiene un hijo que alguna vez en la vida se quiere ir a dormir? Porque a mí nunca me ha pasado. Ya tengo 3 años en esto de tener niños y nunca me ha pasado que un niño felizmente se quiera ir a la cama. De hecho, Judá ha sido todo un reto crear esas estructuras, de verdad que si no fuera tan loca, yo muy probablemente me hubiera rendido, porque Judá detesta dormir y detesta dormir solo. Pero ha sido de perseverar. Con Judá pasamos meses literalmente entrenándolo, suena feo, ¿no? Pero enseñándole a que su habitación es su habitación y que se necesita quedar ahí tranquilo hasta que sea hora de salir. Y es difícil, es un reto, dependiendo de la personalidad de tus hijos. Me cuentan que hay niños que son muy buenos para dormir. Dios los bendiga, no me cuenten acerca de sus hijos porque no quiero saber. Pero el mío no era nada bueno para dormir. Entonces sí fue así como perseverar y recordar, eso es bueno para él, eso es bueno para la familia. Y establecer esos ritmos, a pesar de que no fue una lucha sencilla. Pero sí, es bien importante crear esas estructuras y ya poco a poco sobre ellas pueden ir construyendo, añadiendo otras actividades familiares. Pero sí, el sueño es un buen lugar para empezar. Antes de que llegaran los niños, ¿ustedes ya tenían todas esas estructuras preparadas para su llegada o más bien fueron armándolas mediante la experiencia con ellos? Yo siempre he sido una persona muy de rutinas, muy de hábitos. A mí me encanta el concepto del hábito, o sea, de saber que cada paso en la dirección correcta cuenta, que saber cómo escribe Annie Dillard, la manera en que vivimos nuestros días es la manera en que vivimos nuestras vidas. O sea, si yo quiero ser cierta clase de persona, cierta clase de madre en 10 años, tengo que revisar qué estoy haciendo cotidianamente en mi día a día para ver si esos en 10 años me va a llevar a donde quiero llegar. No voy a llegar de la noche a la mañana, quiero ser una mamá que comparte tiempo con sus hijos y va a pasar solito. O sea, tengo que ver, ok, ¿qué clase de hábitos diarios
son los que lleva a cabo una mamá que pasa tiempo con sus hijos, ¿ok? ¿Y cómo lo traduzco en rutinas diarias, en actividades cotidianas del día a día? Entonces, siempre he sido una persona que me fascina la estructura, la rutina, los hábitos. Y mi esposo no es tan loco como yo, tan obsesivo como yo, pero creo que también le ha hecho muy bien desde que nos casamos, o sea, irnos a dormir juntos, levantarnos juntos, tener como ciertas actividades programadas a lo largo de la semana que son actividades que, que nos llevan a ser la clase de persona que queremos ser, o sea, si vamos a tener un tiempo de lectura juntos, si vamos a tener nuestros devocionales, si vamos a tener un tiempo de salida semanal, qué sé yo. Desde siempre hemos como visto la importancia de vivir como en lo cotidiano, como queremos vivir en el resto de nuestra vida, o sea, que son las cosas que se acumulan y que nos hacen las personas que queremos llegar a ser, ¿verdad? Y ya cuando llegan los niños, y la verdad es que no leí un montón de libros de crianza porque hay demasiadas opiniones y no me quería volver loca. Leí unos pocos, pero lo que pude aprender fue que los niños thrive, o sea, florecen en la rutina, o sea, a ellos les encanta la estabilidad, la estructura. Entonces decidí que desde pequeños mis hijos iban a tener un ritmo bastante marcado de descanso, de trabajo, de actividad, de reposo, y ha funcionado bastante bien. No ha sido fácil, como les digo, especialmente con Judá en la cuestión del sueño, y Uriel y yo hemos tenido distintas opiniones respecto a cómo aplicar, o sea, siempre hemos estado de acuerdo en que la rutina es importante, pero cómo vamos a instruirlo en la rutina, hemos tenido diferentes puntos de vista. Y de hecho hasta fuimos a consejería matrimonial, no porque nos estuviéramos divorciando ni nada, ni peleando a gritos, ni nada por el estilo, sino porque entendimos, ¿sabes qué? No nos estamos pudiendo poner de acuerdo, necesitamos ayuda externa para poder llegar a un acuerdo y hacer esto en armonía. Así que fuimos a consejería y pudimos llegar a un acuerdo y trabajar una estrategia para crear estas rutinas con Judá. Y sí, ha sido muy bueno, no perfecto, no color de rosa todo el tiempo, pero creemos que es algo que ha beneficiado a nuestros hijos. También leímos un libro que se llama, bueno, yo lo leí, le platiqué a Uriel, él no lo ha leído, el libro de Límites con los hijos, de John Townsend y Henry Cloud, Límites con los hijos, que es un libro sobre precisamente cómo establecer límites sanos con nuestros hijos para la disciplina, para los buenos hábitos. Creo que no lo decimos, pero nos hemos creído esto de que los hijos saben más. O sea, ahorita está muy de moda como el que los niños coman lo que quieran cuando quieran, que duerman porque ellos saben su cuerpo, ellos te dicen y que no sé qué. Y es como, entiendo ciertos aspectos de esa filosofía de crianza, pero la neta es que hay muchas cosas que los niños nomás no, o sea, no quieren dormir, quieren jugar, no quieren comer carne ni verduras, quieren comer pasta todo el día. O sea, si yo dejara jugar, comer lo que quiera y dormir cuando quiere, no dormiría y comería totopos, nachos todos los días. Entonces, esta idea muchas veces, o por ejemplo también he recibido muchos mensajes de papás que, ¿cómo le quito la pantalla a mi hijo? No quiere estar sin pantalla. Y es como, obviamente no quiere estar sin pantalla porque las pantallas son geniales, son súper maravillosas. Hay un montón de entretenimiento ahí y él no la va a querer soltar. Tú debes de saber lo que es mejor para tu hijo, y aunque no le guste, tienes que ayudarlo a desarrollar buenos hábitos como persona. Y yo siempre digo, no voy a ser la persona favorita de mis hijos, muy probablemente, pero voy a ser la persona que más los ame. Y eso es lo que quiero ser. O sea, yo no voy a ser la persona favorita de mis hijos muchas veces, pero quiero ser la persona que más los ame, y pues eso requiere disciplina, y así. Ya se nos está acabando el tiempo. Hablé mucho. Espero que haya sido de ánimo y utilidad para ustedes. Creo que nos salimos un poquito de tema, pero me alegra poder compartir un poco acerca de la disciplina con los hijos también.